¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos sean todos a la clase de matemática de esta semana. Ahora el tema es derivada de una función. Esto lo podemos encontrar en las páginas 129 y 130 de su libro. ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente. Acá tenemos entonces la definición de derivada de una función. En este caso, o en el tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a derivar las funciones, pero usando la definición. Entonces aquí tenemos un pequeño concepto, ¿verdad? La definición de derivada de una función f de x es la función f apóstrofo x. Este apóstrofe que ustedes vean acá, eso significa que nosotros ya derivamos la función. Pero no se dice así, se lee f' de x. ¿Sí? Entonces aquí, como bien sabemos, se lee f de x y acá cuando vemos el apóstrofe o esta rayita que nosotros en medio del paréntesis y la f, se lee f' de x. ¿Sí? Entonces esta está definida por la siguiente ecuación. Dice que f' de x va a ser igual al límite de f de x más h menos f de x dividido h cuando h tiende a 0. Entonces, por favor, tomar en cuenta que esta es la ecuación que vamos a utilizar para poder derivar utilizando la definición formal, ¿verdad? La definición de derivada, usando el límite de la función. Entonces, repitiendo, ¿verdad? f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. ¿Sí? Entonces, la notación, ¿verdad? f' de x se lee, como les estaba diciendo anteriormente, f' de x. Además, existen otras notaciones para la derivada de una función. Resulta de que en algunos libros no aparece como f' de x, sino aparece como otras, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos identificarlas para que no nos confundan, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta otra. Y' se lee derivada de y. Tenemos esta otra, dy, aquí esto se lee así, va, dy dividido de x, ¿verdad? Entonces, significa, ¿verdad? Derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Y también tenemos esta otra, dx de y, ¿sí? Que se lee derivada con respecto a x de y. Entonces, en algunos otros libros, ¿verdad? Ustedes van a encontrar estas, pero al final siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Todas hablan de derivada de una función. Entonces nosotros en este caso vamos a utilizar esta que está aquí, que es f' de x para determinar la derivada de una función. Bueno, entonces, siguiendo, ¿verdad? El proceso para hallar la derivada de una función se le denomina diferenciación. ¿Sí? Que no se les vaya a olvidar, ¿sí? El proceso para hallar la derivada de una función se le denomina diferenciación. Entonces vamos a hacer aquí unos pequeños recordatorios que de repente ahí nos van a servir de mucho. Mira, si nosotros bien sabemos de que esta es la ecuación que vamos a utilizar para el cálculo de la derivada, ¿verdad? Utilizando la definición, utilizando el límite. Entonces, ¿verdad? Si nosotros tenemos una función, en este caso menos 6x más 10, nosotros tenemos que saber bien quién es f de x más h y quién es f de x. Esta parte de acá nos recuerda a la variación instantánea. Entonces, esto es bien importante recordar. ¿Ya? Entonces ya se recuerdan de que aquí era f de a y aquí era f de a más h. Entonces aquí vamos a utilizar lo siguiente. Vean. F de x es la siguiente. Aquí tenemos f de x y acá abajo tenemos f de x más h. Entonces, f de x es la misma función. ¿Sí? F de x es la misma función. Esa no tiene ningún cambio. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la misma función. Miren, y ahí lo tenemos. ¿Sí? Menos 6x más 10. En cambio, vean la siguiente. Como dice f de x más h, ¿dónde va la x? En esta parte de acá.
nosotros le vamos a agregar la h. Entonces aquí en vez de x vamos a colocar x más h. Así como lo hacíamos en la variación instantánea. Miren, en vez de x vamos a colocar x más h. Y eso lo vamos a reemplazar en todas las x. En este caso solo tenemos una. Por lo tanto nos queda de esta manera. Miren. 6 por x más h más 10. Es la misma función, solo que a la x le agregamos la variable h. ¿Ya? Entonces, pasemos al siguiente ejemplo. Si tenemos la siguiente función, 2x al cuadrado más 3x más 5. Entonces tenemos acá f de x y también tenemos f de x más h. Entonces, pregunto, ¿cuál es la función f de x? 2x cuadrado más 3x más 5. Eso es correcto, muy bien. 2x cuadrado más 3x más 5. ¿Y cuál es la función f de x más h? 2x más h más 3x más h más 5. Ahí está, solo te faltó el cuadrado, pero ahí estamos bien, ¿eh? 2 por x más h al cuadrado más 3 por x más h más 5. Sí, entonces tomar en cuenta eso, ¿verdad? Donde van las x siempre le vamos a sumar la h, ¿verdad? Acá sería en este caso y en esta otra. Porque aquí aparecen dos variables x, ¿verdad? Si aparecieran más variables x, yo a todas esas variables les voy a colocar x más h. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra sección de ejemplos para que entendamos de una mejor manera. Bueno, ya estamos acá en nuestra sección de ejemplos, entonces vamos a realizar el ejemplo número 1, ¿verdad? Utilizando la definición de derivada. El ejemplo número 1 dice f de x, determinar la derivada de la función f de x 3x menos 6. ¿Sí? Para realizar esto, primero debemos colocar la ecuación o la fórmula, si ustedes lo quieren ver de esa manera, para poder realizar la derivada. Entonces lo voy a colocar de esta manera. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto dividido h. Entonces, ahí se recuerdan, ¿verdad? Que esto se lo deben aprender para poder no estarlo anotando a cada rato, ¿verdad? Pero sí es importante que lo anoten ahorita que estamos iniciando. Bueno, entonces primero vamos a identificar quién es f de x y quién es f de x más h. Entonces aquí lo vamos a anotar. F de x, ¿quién es? La función que nos dan al inicio, eso es f de x. Entonces sería 3x menos 6. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es f de x más h? Únicamente le tenemos que agregar la h a la variable x. Entonces me quedaría 3 paréntesis menos 6. Miren, acá lo único que hice, coloqué paréntesis en vez de la x y aquí coloco la variable x más h. Y ahí ya lo tenemos, miren, identificado. Entonces ahora ya podemos reemplazar valores en nuestra ecuación y podemos calcular el límite. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0. Abrimos corchetes para llevar un orden, ¿verdad? De f de x más h. Acá lo tenemos, entonces sería la función que tenemos aquí abajo. 3 por x más h menos 6. Cerramos corchetes. El menos de la ecuación que sería este. Y ahora f de x. Abrimos corchetes. Y f de x es 3x menos 6. Entonces todo esto dividido h. Ahora resolvemos las operaciones indicadas. Acá tenemos 3 por x y también 3 por h. Entonces realizamos esas operaciones. Límite cuando h tiende a 0 de 3 por x, 3x. Más por más 3 por h, 3h. Y luego el 6 solo lo anotamos. Quitamos también este corchete. Menos por más me da menos 3 por x
3x menos por menos me da más 3 por 6. Bueno, menos por menos me da más, solamente sería 6, ¿verdad? Y todo esto dividido h. Entonces verificar si se puede eliminar algo, ¿verdad? Reducción de términos semejantes. Como podrán notar, aquí tenemos un 3x y aquí tenemos un menos 3x. Por lo tanto, estos dos los puedo eliminar, ¿verdad? O simplificar. También tenemos un menos 6 y aquí tenemos un más 6. También lo podemos simplificar. Entonces únicamente nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 3h, que sería este, y ya no colocamos más, dividido h. Pero como bien sabemos de que si tenemos un valor arriba y un valor abajo exactamente iguales, también los podemos simplificar. Entonces únicamente nos quedaría 3, ¿verdad? Pero como ya estamos aplicando la función, en la definición de derivada, entonces vamos a colocar lo siguiente. F' de x va a ser igual al valor 3, ¿sí? En conclusión, ¿verdad? La derivada de la función 3x menos 6 es 3, ¿verdad? Esa sería la derivada. Y eso sería todo. Ejemplo número 2. Determinar la derivada de la siguiente función. F de x es igual a menos 4x más 9. Entonces, ¿verdad? Siempre identificando primero lo que es f de x y lo que es f de x más h. Entonces lo vamos a colocar de esta manera. F de x, sabemos de que es nuestra misma función. Menos 4x más 9. Y f de x más h va a ser la misma función, solo que al valor de x le vamos a agregar la variable h. Entonces nos quedaría menos 4, paréntesis, más 9. Y en el paréntesis colocamos x más h. Y eso sería todo. Ahora, ya identificado x, f de x y f de x más h, reemplazamos nuestros valores en nuestra ecuación de la definición de derivada. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0 de, abrimos corchetes, ¿verdad? F de x más h sería menos 4 por x más h más 9. Cerramos corchetes. Este menos es el menos de la ecuación, ¿verdad? Abrimos corchetes. F de x. Y f de x es menos 4x más 9. Cerramos. Y todo esto dividido h. Al final nos queda, ¿verdad? Resolviendo las operaciones indicadas. Aquí yo tengo esta multiplicación. Entonces nos queda de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Menos por más me da menos. 4 por x, 4x. Menos por más me da menos. 4 por h, 4h. Y el más 9 solo lo voy anotando. Ojo con esto, ¿verdad? Que hay que verificar leyes de signos. Menos por menos me da más. 4x menos por más me da menos 9. Y todo esto dividido h. Ahora reducción de términos semejantes, ¿verdad? Tengo un 4x negativo y un 4x positivo. Estos se anulan. Tengo un más 9 y un menos 9 también se anulan. Entonces solo me queda menos 4h dividido h. Podemos simplificar de una vez, pero a mí me gusta trabajar en orden. Entonces, para que vean de dónde sale. Menos 4h dividido h. Entonces también podemos simplificar la h, ¿verdad? Y nos queda únicamente menos 4. Por lo tanto, ¿verdad? Nos queda aquí entonces f' de x, que sería la derivada de la función, menos 4. Y en conclusión podemos decir de que la derivada de la función menos 4x más 9 es menos 4. Ejemplo número 3. Nos piden determinar la derivada de la siguiente función. La función que nos dan en este caso sería x elevado al cuadrado. Entonces siempre, ¿verdad? Vamos a identificar primero quién es f de x y quién es f de x más h. F de x es nuestra misma función.
Y f de x más h, solo le debemos agregar o sumar la h a la variable x. En este caso sería x al cuadrado, únicamente paréntesis, x más h al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos valores, nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, entonces sería paréntesis, x más h elevado al cuadrado. Menos, ¿verdad? F de x únicamente es x al cuadrado. Cuando h dividido h, cuando h tiende a 0, ¿verdad? Entonces, acá, ojo con esto. Miren, acá tenemos Ahí se aplica la fórmula. un producto notable. Y como lo dijo el compañero, se aplica una fórmula, ¿verdad? Entonces, la fórmula que se aplica, ¿verdad? Es esta. Miren, a más b elevado al cuadrado. Entonces, la regla dice que el primer término va elevado al cuadrado. A al cuadrado más 2a más 2ab más b al cuadrado. Excelente, felicitaciones. Ahí aplicamos ese producto notable. Recuérdense que este es suma del cuadrado de un binomio y el resultado es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a aplicar acá. Entonces nos queda la b es al cuadrado. límite cuando h tiende a 0, entonces el primer término al cuadrado. Entonces el primer término es x al cuadrado. Más, porque tiene signo de suma, el doble del primer término por el segundo, x por h. Más el segundo término elevado al cuadrado, que en este caso sería h al cuadrado. Luego, menos, ya podemos quitar ese corchete, menos por más me da menos x al cuadrado. Y todo esto dividido h. Ahora verificamos si podemos simplificar algo. Este x cuadrado y acá tengo otro x al cuadrado que es negativo, entonces los podemos simplificar. Entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 2x h más h al cuadrado dividido h. Observar acá lo siguiente. No puedo eliminar las h's todavía. Tengo que hacer un procedimiento más. Ese procedimiento, tengo que verificar qué caso de factorización tengo aquí en la parte de arriba. Como podremos notar, si tengo h acá y tengo también h, ese es un factor común. Tengo acá factor común. Entonces, aplicando factor común, podemos factorizar las h. Entonces nos quedaría h, paréntesis. Dividimos este 2xh dividido h y nos da el término, el primer término. Entonces 2xh dividido h me quedaría únicamente 2x. Más h al cuadrado dividido h me quedaría h. Y todo esto dividido h. Entonces ahorita sí podemos eliminar, ¿verdad? Lo que es el valor h porque ya tenemos una multiplicación. Únicamente nos queda entonces 2x más h. Entonces, como tenemos un valor h, ese valor h lo podemos reemplazar con 0. ¿Sí? Entonces nos quedaría, vamos a colocarlo acá, 2x más 0. Ahí ya reemplacé el valor de h. Por lo tanto, ahora la derivada de la función nos quedaría 2x. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la derivada de la función x al cuadrado es 2x. Entonces, ejemplo número 4. Determinar la función, la derivada de la función 3x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces acá identificamos primero, ¿verdad? F de x es la misma función y f de x más h es agregarle la h a la variable x. Entonces nos quedaría 3 por x más h elevado al cuadrado. Entonces ya identificado
f de x y f de x más h, ya podemos aplicar nuestra ecuación, ¿verdad? Límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, que sería 3 por x más h al cuadrado, solamente eso, ¿verdad? Menos, abrimos corchetes, 3x al cuadrado. Y todo esto dividido h. Entonces, ¿verdad? Siempre jerarquía de operaciones, primero realizo la potencia y al final voy a multiplicar por el número 3. Entonces, realizamos esta parte acá que es el producto notable que tenemos de este lado. Entonces, lo aplicamos. Límite, cuando h tiende a 0, de 3 por x al cuadrado, entonces sería el primer término al cuadrado, ¿verdad? X cuadrado más el doble del primer término por el segundo, entonces sería x por h, más el segundo término, h al cuadrado. Y ahí estaríamos, ¿va? Menos 3x cuadrado. Acá todavía no podemos simplificar, ¿verdad? Todo esto dividido h. Como les decía, no podemos simplificar todavía porque tenemos una multiplicación. Este 3 multiplica acá, multiplica aquí, y al final también multiplica a la h al cuadrado. Entonces, primero realizamos las respectivas multiplicaciones. Entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 3 por x al cuadrado me queda 3x al cuadrado. Más por más me da más. 3 por 2 sería 6. XH, las variables solo las anotamos. Más por más me da más. 3 por h al cuadrado, 3h al cuadrado. Menos 3x. Y todo esto dividido h. Ahora sí verificamos si podemos eliminar. Y como podrán notar, si podemos eliminar este 3x al cuadrado con este 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya solo nos quedaría límite de 6xh más 3h cuadrado dividido h. Entonces acá no podemos eliminar las h, pero sí podemos aplicar el caso factor común nuevamente. Bueno, aplicamos el caso factor común, entonces nos queda. Ahora, ¿cuál es el común de acá? Si se dan cuenta, ya no es solamente la variable h. También tenemos dos números que algo tienen en común. Y lo que tienen en común es que los dos tienen tercera parte. Por lo tanto, el común es 3 en cuestión coeficientes. Y en cuestión variables, h sería el término común. Entonces, abrimos paréntesis y ahora dividimos cada término dentro del término común. 6xh dividido 3h. Si quieren lo hacemos de esta manera. 6xh dividido 3h. Entonces nos queda 6 dentro de 3, 2. X no lo dividimos y h dentro de h me queda 1. ¿Verdad? Entonces aquí 2x. Más 3h al cuadrado dividido 3h. Si quieren lo hacemos acá. 3h cuadrado dividido 3h. El 3 y el 3 los elimino. El cuadrado también y la h de abajo también. Solo nos queda h. Entonces acá nos queda h. ¿Verdad? Y todo esto dividido h. Como ya aplicamos factor común, podemos ahora eliminar las h's. ¿Verdad? Y nos queda únicamente 3 por 2x más h. Ahora reemplazamos ya el valor de h, acá cuando h tiende a 0. Reemplazamos ya el valor de h, que sería 0, aquí en nuestra función. Entonces nos quedaría 3 por 2x más 0. Pero como al sumarle me va a quedar el mismo número de 2x, al final me quedaría entonces 3 por 2, 6x. Entonces, ¿verdad? Aquí ya colocando nuestro resultado final, f' de x va a ser igual a 6x.
En conclusión, entonces, ¿verdad? La derivada de la función 3x al cuadrado es 6x. Y ahí estaríamos con el tema del día de hoy.